La paz esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El catolicismo, por muchos siglos, estos últimos, digamos, 3, 4, 5 siglos, ha sido mal entendido. Y eso porque siempre el cristianismo ha ido y va contracorriente. A uno le cuesta a veces entender el cristianismo porque pues uno no lo profundiza, no lo conoce y solo sabe lo que escucha de otros. Hay mucha gente que odia el catolicismo solo por lo que se dice y muchas veces sin investigar. Entonces, no es tanto ese odio ya cuando empieza a conocerse y se va extinguiendo, porque se va encontrando lo maravilloso, lo esplendoroso, que es el mensaje cristiano. Y uno, a medida que pues se va ahondando en el conocimiento del mismo, se va siendo feliz, se va siendo contento y quiere compartirlo. Y eso nos pasa a muchos. Y, y hay varios testimonios de personas que han querido pues destruir la fe católica y en la medida que lo fueron investigando se convirtieron. Entonces, hay unos textos preciosos que me gustaría compartirlos, ¿no? Son dos. Uno que se trata de esta de la semillita de mostaza, del arbusto de la mostaza y, y también de la levadura. Y un texto más. Bien, entonces, la iglesia, primero, fue contracorriente contra el judaísmo. No tanto contracorriente, digámoslo, sino que era un complemento y lo que Cristo vino a darle plenitud, pues muchos no lo acogieron. ¿Por qué? Porque era de entrar, ¿no? A la felicidad, a la bienaventuranza, a la que Dios nos invita, a la que Cristo nos invita. Hay que pasar por la puerta estrecha, ¿no? Por el camino angosto. Y eso implica que el hombre tiene que esforzarse, que tiene que luchar contra sí mismo, contra las provocaciones, las incitaciones, las tentaciones del mundo, del demonio, y contra sus malas inclinaciones. Entonces, cuando el cristianismo luego, que va atrayendo a muchos judíos, también va atrayendo a gente de los pueblos paganos. Recordemos siglo I, siglo II, siglo III, todo el mundo pues hacía lo que se le venía en gana en cuanto, por ejemplo, a su moral sexual. Incluso habían infanticidios, ¿no? Y bueno, entonces llega a chocar que el cristianismo da un mensaje de castidad, un mensaje de pureza sexual, de fidelidad, de tener un matrimonio, un monomatrimonio, vamos a decirlo así, ¿no? No la poligamia, sino la monogamia. Entonces, ese cuidado hacia el cuerpo, este respeto del cuerpo como un templo sagrado del Espíritu Santo, de Dios, entonces empieza a conquistar corazones. Claro, también esto va unido con un bien social, con obras de misericordia, el compartir. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 2, nos va mostrando cómo es que los miembros de la iglesia empiezan a compartir los bienes que tenían, a desprenderse, a dar, a ser solidarios con los más necesitados. Esto en ese mundo y en el mundo de actual no se promueve pues tanto, ¿no? Entonces, ahora, siglo XXI, los católicos
y cristianos, son católicos cristianos, estamos llamados nuevamente a hacer levadura, a fermentar el mundo con lo que Cristo, con lo que Dios quiere, que vivamos plenitud moral, ¿no? No solamente en la vida sexual, sino en todos los aspectos de nuestra vida. En toda nuestra conducta tenemos que ser santos. El respeto a los padres, el cuidado de los mismos, atender a los hijos, llegar a un gobierno y gobernar con justicia, gobernar para el pueblo, a pesar que otros hagan lo contrario, entren a corrupción, etcétera, y que de la noche a la mañana empiezan a tener dinero, riquezas, lo que antes no tenían, ¿no? Bien, entonces vamos al texto que es precioso y que está tomado del Evangelio a ver, vamos a un momentito, acá está del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Jesús dijo entonces, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahí está, ahí lo tenemos. Y miren como qué precioso, ¿no? ¿A qué se parece el reino de Dios? El reino, ¿no? Nos está hablando, digamos, hablemoslo así en forma del mundo, ¿no? Como si fuera una nación, como que si fuera un país. Por supuesto se nos está hablando del cielo, ¿no? Pero es el reino de Dios. Dios reina. ¿Y cómo va a reinar? Miren, va contracorriente del mundo. Dice que se parece a un grano de mostaza. Un grano de mostaza, pues es pequeñito, ¿no? Es pequeñito. Y luego dice que sembró, creció y se convirtió en un arbusto, ¿no? Un arbusto. ¿Cómo es un arbusto? A ver, vamos a ver cómo es un arbusto. Este es un árbol, un cedro, ¿cierto? Un cedro inmenso, con un tronco fuerte, algo así como invencible, pomposo, ¿no? Eso es lo que a veces el mundo quiere ser, ¿no? Indestructible, poderoso, grande, que todo el mundo lo vea. Pero miren, a diferencia de lo que el mundo es, un arbusto es pequeñito, ¿no? No es tan alto, ni tampoco es pomposo, casi pasa desapercibido. Bien, entonces, eso es lo que nos muestra nuestra fe, ¿no? Eso es lo que nos llama a Cristo, ¿no? Miren cómo es que su reino, nos dice el texto, ¿no? Se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramos. A veces, pues lo pomposo, sí, atrae a la vista, pero luego cuando uno empieza a conocer a una persona, ve que es engreída, que es soberbia, activa, ¿no? Pensamos que el tener éxito, el tener dinero, tener fama y tener poder, pues nos hace grande. Pero mientras que más tenemos de estas cosas, lastimosamente nos vamos volviendo soberbios, poco solidarios, nos desinteresamos por los problemas, digamos, de las personas que sufren, empezamos a centrarnos a nosotros mismos, en nosotros mismos. Aquí Cristo, Dios, nos está invitando a ser pequeños, a despojarnos de esas ideas de grandeza, ir contra la corriente del mundo. Así como decía en los primeros siglos, había un desorden en la vida sexual, hoy nuevamente está sucediendo eso. Ya incluso lo más grave es que dentro de la iglesia nos llamamos cristianos,
¿no? Nos llamamos católicos, pero ya no estamos llegando a los sacramentos. O si llegamos a ellos es nada más por mero cumplimiento, por darle al hijo, digamos, el bautismo para que, ¿no? Cumplir con una, entre comillas, una costumbre, una idea que algunos tienen, que creen que es una costumbre. Luego, pues, la comunión, luego la confirmación, porque si no me confirmo, no me caso. Entonces, no hemos cavilado bien, no hemos reflexionado lo suficiente los cristianos, y luego pasamos a una situación ya de concubinato, o bien a veces también tan grave como el adulterio. Ya no nos casamos, o nos separamos de la esposa y nos juntamos con otra mujer, y pasamos a vivir una vida de pecado mortal, de manera que dejamos de ser levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, un poquito de levadura en la harina, hace que la masa crezca en la virtud, crezca en la santidad, crezca en el bien, en las buenas relaciones humanas. Entonces, así la iglesia, el cristianismo, se, se fue expandiendo en el mundo grecorromano, en el Imperio Romano, y lo conquistó en base a ejemplo, en base a testimonio, en base a fe y a buenas obras, y, y demostrar esa fe con la vida misma, con la vida misma. Y a eso estamos hoy llamados, a dar la vida misma. De repente no nos matan, pero sí nuestra imagen, porque nos van a tildar de fanáticos, etcétera. Hoy tenemos que luchar nuevamente por esos valores que se impusieron ante el más poderoso de los imperios, que fue el romano, y revalorar la vida, revalorar la castidad, la santidad. Y recordemos que Cristo nos enseña que sin castidad nadie podrá ver a Dios. Entonces estamos hablando del reino de Dios, y este reino nos ofrece felicidad, y no una felicidad temporal, sino una felicidad eterna. Ahora, este testimonio que dieron los apóstoles, lo dieron por una sencilla razón: Cristo murió y Cristo resucitó. Pues nadie en su sano juicio va a dar la vida por algo que no ha visto, por algo que no ha confirmado, que no ha tocado. Ellos vieron a Cristo resucitado, y llegaron a saber que existe una vida espiritual, una vida eterna, y apostaron por eso, dieron su vida, ya no les costaba dar la vida. Y qué precioso que ese testimonio de fe, ese testimonio de amor a Cristo, ese testimonio de esa esperanza que tenían en la vida eterna, ha llegado hasta ahora el siglo XXI. Y hoy quiero transmitir también esta alegría, que no fueron solamente los apóstoles en el siglo II, en el siglo III, jóvenes, hombres y mujeres, como por ejemplo Santa Águeda, Santa Lucía, jovencitas de 15, 16 años, dieron también en martirio su vida. Entonces, así se va transmitiendo la fe, y se va fermentando, y se va pues fermentando a base de preciosos testimonios de vida moral y de obras de misericordia, que es pues el otro punto que también quiero tocarles, porque no solamente basta decir pues que tengo fe, sino que también tengo que acompañarlo con las obras, y esto es necesario. Ahorita vamos a volver con el tema de la fe y las obras. Hay que comprender que cuando va creciendo esta vida testimonial, esta vida de fe, así como Cristo pues era
no era pues un doctor reconocido de la época, no era un maestro de la ley, no era un teólogo de su época, era un carpintero, pero un carpintero que hacía la diferencia. Vamos a ver que como un pequeño arbusto, un carpintero, la gente pues acudía a él, acudía por su evangelio, porque venía a transmitirnos consejos para la vida de amor, la vida de fraternidad, consejos para una vida eterna, y que sus mandamientos ya no eran solamente el no matarás, el no adulterarás, sino ahora, si alguien pues te insulta, reza por él. Eh, si alguien pues te, te golpea, pon la mejilla de la paz, busca la paz. Si alguien te dice acompaña 1 kilómetro, tú acompaña los 2. Sí, o sea, dar un extra. Ya no era prohibir, sino ahora hacer el bien. Entonces, y eso va acompañado con gestos, pues, de compasión. Cristo lo fue acompañando con gestos de compasión. Recordemos que el Antiguo Testamento, con todas sus leyes, que harían más de 600 leyes, era para, claro, para proteger al pueblo de cometer pecado, o sea, mantener la pureza. Claro, eran a través de gestos externos, de obras externas, las obras de la ley, que veremos en un momento, pero que servían como práctica para ir a algo más profundo que el pueblo judío, en su gran mayoría, al final de cuando ya Cristo viene, no comprendía, ¿no? De que esas obras externas, estas obras de la ley externas, lavarse las manos, hacer, digamos, peregrinaciones, etcétera, eran para llegar a lo más profundo, que era la misericordia. Entonces, Jesús nos va mostrando eso, y muchos santos católicos lo han comprendido y han llegado pues a la cumbre del amor, de la misericordia y de la paz, ¿no? Ahora, por supuesto, Cristo, ¿no?, también realizó obras, signos, milagros que acompañaron, y no era solamente para mostrar que Él era Dios, sino sobre todo el amor de Dios, porque fueron signos para sanar a muchas personas, para liberarlas de sus pecados. Y una persona que estaba, por ejemplo, con un pecado de adulterio o una enfermedad de lepra, era pues alejada de la sociedad gravemente, ¿no? Bien, entonces Jesús incluso nos va a llamar a que el tener poder dentro de la iglesia es para servir, para servir. Y no creerse pues un emperador dentro de la iglesia porque tiene pues un puesto de jerarquía dentro de la iglesia, ¿no? Estamos para servir todos, servirnos mutuamente, los sacerdotes a los laicos y los laicos a los sacerdotes, y nosotros servir pues a la humanidad. Bien, entonces, sí, es un arbusto. ¿Y cómo es que vienen a cobijarse donde Jesús? Eso mismo tenemos que hacerlo nosotros con nuestros actos de vida. Ser pues ese Cristo ahora en nuestros tiempos. Bien, entonces Jesús nos está llamando a realizar obras, ¿no? Y vamos a ver lo que sí nos llama a obras. Ahora, claro, dentro del protestantismo, Martín Lutero, el padre del protestantismo, aisló unos versículos bíblicos eh, por este problema psicológico que tenía, de que se confesaba e inmediatamente volvía a sentirse pecador, un problema de escrúpulos que los psicólogos han ido estudiando a través de sus escritos, etcétera. Entonces, él va a decir que solo la fe salva. En base, vamos a poner estos dos textos ahí nomás en el libro de Gálatas, pero con estos dos, de la carta a la iglesia de Éfeso y la carta a la iglesia romana, va a decir lo siguiente:
A ver, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Carta a los Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues aquí a partir de este texto, de estos textos, Martín Lutero va a decir, no tengo que hacer obras, ya no tengo que estar confesando. Ya nada más me basta tener la fe para ser justificado. Y de esto ya, ser salvo, ya me gané la salvación. Ya no importa si vuelvo a pecar, ¿no? Ya estoy salvo. Pero vamos a ver que Cristo, y en otros textos, va a complementar a esto de la fe. No es solo fe, es fe, una fe con obras. Por eso Santiago siempre nos va a recordar que una fe sin obras es una fe muerta. Bien, entonces miren el texto, ahora es el texto del día miércoles 30, el anterior fue del martes 29. Miren qué bonito en este texto cómo es que Jesucristo nos va a mostrar bellamente que también se necesitan hacer obras y no solamente fe. Vamos al texto, es un poquito largo, pero tengan paciencia. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y vivido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, los que hacen el mal. Repito, apártense de mí, todos los que hacen el mal. Ahí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, qué precioso texto, el que nos está regalando Jesucristo aquí. Lucas, ¿no? Entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha. Sí, el mundo es ancho y nos ofrece, pues, cantidad de propuestas, ¿no? Drogas, el sexo ya, digamos, con la pareja, con el esposo, con la persona que no es el esposo. Incluso yo he escuchado a personas que dicen que con su esposo toman acuerdos para que si conocen a otra persona pueden tener sexo con aquel o con aquella pues que no tiene matrimonio. Y el robo, ¿no? La corrupción en los gobiernos, en las empresas, todo me está permitido, dicen las personas, ¿no? Bien, entonces, no, Jesús nos dice aquí, ¿cierto? Que muchos querrán entrar, pero no lo conseguirán. Y a continuación, el versículo 27 nos dice,
no sé de dónde son ustedes, apártense de mí los que hacen el mal, los que hacen el mal. Entonces, que no solamente era de tener fe, que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, pero es que no hay una comprensión adecuada en el protestantismo. Sí, ciertamente, al inicio, por eso Jesús nos va a decir ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que crea y se bautice, se salvará. O sea, lo primero, ¿no? Viene la prédica, la prédica que es por la palabra, oral, ¿no? Y luego la persona se va convirtiendo, va creyendo y hace una transformación, porque el bautismo no es solamente el que nos va a liberar del pecado, sino también es un llamado a la vida de santidad, que es lo que nos va a decir San Pedro allí en su primera carta, capítulo 3, ¿no? Versículo 19 en adelante. No es solamente un lavado corporal externo, sino es para llevarnos a una conversión de vida de todos los días, a la santidad. Cristo nos invita al reino de Dios. Es un reino en el que todos podemos llegar y cobijarnos en él, tener esa paz, esa alegría que no nos sabe dar, pues, la pomposidad que nos da el tener, pues, dinero, tener fama, tener poder, ¿no? Es la sencillez, la humildad. Nosotros, pues, cuando hay una persona que es humilde, que es sencilla, que es alegre, nos atrae. Entonces, nos atrae y empieza a transmitirnos y querer imitar esas virtudes. Por eso es que nosotros estamos llamados a ser fermento, ser cristianos alegres, ser cristianos, pues, a trabajar. Si son 8 horas, 8 horas. Son 9 horas, 9 horas, 10 horas, 10 horas. Y trabajarlo con amor, trabajar con eficiencia, con dedicación, a transformar nuestros métodos de trabajo, atender con alegría a los clientes, al público, acompañar a nuestros jefes, aportar, tener iniciativas, también con ideas, con hechos, transmitir la fe que se van a lograr los objetivos, por ejemplo, en la empresa, ¿no? Entonces, Cristo nos está invitando a entrar a ese reino por la puerta estrecha, no solamente la fe. Por eso es que aquí en el texto va a decir, ¿no? Cuando le dicen, miren, Señor, pero que hemos comido y vivido contigo, tú has enseñado pues en nuestras casas de oración, en nuestros templos. No basta decir yo creo en Cristo, no. Por eso él va, y repito lo que dice aquí en Lucas 13, versículo 27, les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Esto es el cristianismo, a obrar el bien, aunque a veces la gente no lo entiende, ¿no? O sea, no lo entiende porque el cristianismo va a contracorriente. La vida humana se respeta desde el momento de la concepción. No es mi cuerpo el que voy a destruir, es una vida humana. Es una vida humana la que está en el vientre materno. Puede ser mi hijo, mi hija. Yo como papá debo cuidar, ayudar a la mamá para que pues desarrolle su gestación y dé a luz a su hijo. Tener un autodominio de mi vida sexual, no masturbarme, no ir a un prostíbulo, respetar a las mujeres, ¿no? Y entonces esa castidad, esta pureza de cuerpo, tener a mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Bien, entonces hermanos, aquí les he transmitido dos textos de esta semana. Rezamos por ustedes, igual manera recen por nosotros y pues compartan el video, ¿no? De esta manera todos evangelizamos, ¿cierto? Entonces que Dios los bendiga, amigos y hermanos.